Han registrado asistencia 85 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Relator. De las Comisiones de Trabajo y Presupuesto. Proyecto de Ley 1846 se propone la Ley del Servicio Civil con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como de promover el desarrollo de las personas que lo integran. Muy bien. Antes de iniciar, por una precisión, la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Simplemente quiero dejar constancia ante el Pleno del Congreso que en la Comisión de Inteligencia, de la que soy parte, he solicitado por segunda vez con oficio documentos y herramientas que no uso generalmente, pero me he visto en la imperativa necesidad de hacerlo, solicitando la presencia del señor Villafuerte, del doctor Roy Gay y del premier Jiménez. Dejo constancia abierta ante los medios y ante el Pleno para que se sepa qué es lo que se solicitó. Gracias, presidente. Bien, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto, para que informe sobre el texto del proyecto de ley 1846, Ley del Servicio Civil. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los colegas parlamentarios y, en efecto, agradecer este tiempo tan valioso que nos ha permitido volver a reexaminar el dictamen materia de debate en la sesión próximo pasada. Presidente, con respecto al artículo 3º del texto anteriormente presentado, principios de la Ley General del Servicio Civil, establecemos el tema de la estabilidad y ustedes pueden acompañarme la introducción de un párrafo sobre la protección contra el término arbitrario del servicio civil. Más adelante, presidente, en el artículo 31, respecto a la compensación económica, en el artículo 31.1 hemos añadido la accesibilidad geográfica, por altitud, riesgo de vida, riesgo legal, y siguen todo el texto que corresponde. Fue una petición formulada por el señor parlamentario Tito Valle. El 31.2, con relación a los aguinaldos y criterios, estamos estableciendo la compensación económica mensual e incluye la valorización principal y la ajustada y la priorizada de corresponder. El pago mensual corresponde a un 14avo de la compensación económica. Las vacaciones y los aguinaldos son equivalentes al pago mensual. Esta disposición no admite excepciones ni interpretaciones, ni es materia de negociación. Eso es con relación a lo que en la anterior sesión se precisaba, y quisiera que me acompañen artículo por artículo para hacer el análisis mucho más profundo. Con relación a las CTS, de igual manera, en el artículo 33 estamos introduciendo el 100% del pago promedio mensual como monte resultante de la valorización principal ajustada que le fueron pagadas al servidor civil en cada mes durante los últimos 36 meses de trabajo efectivamente prestados por cada año de servicios efectivamente prestados. En caso de la antigüedad de trabajo efectivamente prestado sea menor a 36 meses, se hará el cálculo de manera proporcional. Luego, en el artículo 37 se hacía la modificación de 2 años por 4 años con relación al cómputo de la prescripción o el plazo de la prescripción antes señalada. Respecto al artículo 47, respecto al tema de la libertad sexual, en el artículo 47.1, el servicio civil se suspende de manera perfecta en los siguientes casos: la sentencia de primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o violación de la libertad sexual, es el término que hemos introducido. Luego, el artículo 52, referente a las precisiones, también producto del debate, se está incorporando en la clasificación de los funcionarios públicos
al Parlamento andino y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto corresponda. De igual manera, presidente, en el último párrafo se modifica y queda el texto de la siguiente manera. En el mismo 52, por favor, si me acompañan con el texto sustitutorio que cada uno tiene en sus escaños. La compensación económica para los funcionarios señalados en el presente artículo se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, excepto para los congresistas de la República y los parlamentarios andinos, cuyos ingresos son fijados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política del Perú. De igual manera, más adelante, señor presidente, se excluye algunas instituciones y que han sido materia también de precisiones en esta reunión. Indica que los trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidas en la presente ley, no están comprendidos en la presente ley los trabajadores de las empresas del Estado sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, el Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Contraloría General de la República, ni los servidores sujetos a las carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esas precisiones, al calor del debate, se han ido recogiendo y se hacen las precisiones que corresponden. Se reduce el periodo de implementación que inicialmente fue planteado en 7 años a 6 años. Este es el artículo, es la disposición primera sobre la implementación progresiva de la ley, la disposición primera de la norma. Con relación a la implementación de este proyecto de ley o de la ley, si fuera en el caso. Creemos que esta implementación debe hacerse dentro de los 6 años de vigencia del mismo. Respecto a los servidores del Decreto Legislativo 276, 728 y 1057, no están sujetos al periodo de prueba. Hay un tema que ha sido también muy recurrente, el establecer el periodo de prueba como parte fundamental. Inicialmente se establecía el periodo de prueba para todos. Luego, a raíz de las reuniones sostenidas con los gremios sindicales y a lo expresado por ustedes, señores parlamentarios, se ha hecho una precisión con relación a que no están comprendidos en el periodo de prueba los trabajadores que están migrando del régimen 276, 728 y 1057. Y quedaría únicamente aplicable a los nuevos postulantes. Pero además de los nuevos postulantes hemos redactado el siguiente texto. Estamos hablando de la 4ª disposición. Estos servidores, estos servidores no están sujetos al periodo de prueba previsto en la presente ley. También, presidente, hay que precisar los ajustes efectuados al artículo 41, que la doctora Marisol Pérez Tello, el doctor Tapia, el doctor Simón, el doctor Guevara, el doctor Grandes, el doctor Portugal, el doctor Rimarachín, el doctor Dahmer y Eguren, abordaron muy profundamente el artículo 41. Y el ingeniero Guevara, perdón. Se han hecho un ajuste al tema del presupuesto en el artículo 41 con respecto a que no se vulnera derecho alguno, porque la sindicación es un derecho fundamental de los servidores de organizarse como mejor les parezca, incluso por entidades públicas, y precisamente por ello es que, a fin de precisarlo mejor, se retira el término por entidades. Un tema que lo propuso los señores parlamentarios que di lectura en la introducción. De igual manera, en el artículo 40, ustedes van a ver los derechos colectivos del servidor, se ha eliminado la referencia a las leyes de presupuesto del sector público, que también fue una exigencia de muchos congresistas. Se ha eliminado, por lo tanto, este párrafo, ustedes ven ahí ya tachado,
más adelante en el 45.2 del artículo 45, sobre el ejercicio del derecho de huelga, se ha precisado que la contratación temporal es únicamente para la prestación de los servicios mínimos, de servicios esenciales y mínimos de los servicios indispensables. Luego, presidente, la doctora Espinosa y el doctor Eguren hicieron mucha apreciación respecto a la suspensión perfecta por maternidad, hecho que además tiene una particularidad con relación a una legislación ya previamente establecida. Por lo tanto, no hacemos sino reconocer el mismo. El pago del subsidio se abona de acuerdo a la ley de la materia, se introduce ese término y ustedes pueden corregirle en el artículo 47 si me siguen en el mismo diálogo. También la doctora Marisol Espinosa, el doctor Bengolea, el doctor Simón y Tapia han precisado algunas observaciones con relación al artículo 49 de del presente texto y se incorpora mayores garantías para el cese por periodo de prueba y para que no se haga un uso político del cese por periodo de prueba. En tal sentido, se ha establecido en el artículo 49J que la garantía de que la resolución que determine el cese deberá estar debidamente fundamentada, además que solo se aplica de manera excepcional. Garantía que además es una propuesta que brinda a los trabajadores del Perú una tranquilidad respecto al mal uso que se le puede dar la aplicatoriedad de la presente norma. Por otro lado, presidente, respecto al artículo 80 referido a la lista de accesitarios, se ha reducido el número de accesitarios a 1 para evitar que esto pueda generar mayores gastos, pero además para hacer que el tema no debe politizarse, habida cuenta que si hay un ganador debe haber un solo accesitario pendiente si es que hubiera alguna causal que no le permitiera al ganador hacerse del cargo al que postuló. Y finalmente, presidente, hay un hecho que ha revertido bastante interés, si se quiere casi en todos los señores parlamentarios, con relación al artículo 49, incisos K y L, referidas a las causales de término del servicio civil. Se ha señalado que puede las normas ser mal utilizadas y que no existen garantías. Asimismo, se ha señalado que la decisión no debería ser adoptada por la propia autoridad. Sin embargo, cabe resaltar que no se trata de causales que pretendan despidos masivos. Su origen parte de una posición principista del respeto al derecho. Sin embargo, no es recomendable eliminar esta facultad porque el Estado debe tener la posibilidad de ajustar su organización interna en función a necesidades de la población y a los intereses generales. Por ello, se han introducido las siguientes garantías a ambas causales de supresión. Número 1, la aprobación de la norma suprema de la entidad mediante decreto supremo u ordenanzas en el caso de los gobiernos regionales y municipales. El contar con la opinión técnica favorable previa de los recursos de los organismos técnicos especializados en recursos humanos del Estado, me refiero al ente rector Servir, y la organización del Estado a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se otorga además el plazo de 6 meses a partir de la publicación de la norma que declara la suspensión o extinción de la entidad para que se ejecute la supresión. Esta medida permitiría que los trabajadores contar con 6 meses para poder postular o concursar a otros puestos del Estado, es decir, se garantiza que no necesariamente van a perder el puesto, sino tienen perfectas las oportunidades para poder acceder a otros puestos de trabajo. Se permite además que los servidores civiles puedan reingresar al Estado por concurso al mismo nivel o a un nivel superior al puesto al cual fueron cesados. Señor presidente, hemos creído conveniente desarrollar estos temas conceptuales, muchas veces reglamentaristas, pero es mejor abundar y dar la garantía a los trabajadores, a miles de trabajadores que optarían por migrar a otro régimen o en condiciones de la supresión de puesto o extinción de la entidad, no dejarles al desamparo. Todo lo contrario, brindarles las garantías para que puedan optar mejores posiciones en los puestos públicos que el Estado tiene a bien
convocarlos. Señor presidente, además debemos hacer una precisión ciertamente importante. Esta norma está preconcebida para quienes quieren ingresar al nuevo concepto de la gestión pública. Si algún trabajador del Estado peruano que se desarrolla en la 276 o en la 728 o en el régimen CAS, debe entender que solo será aplicable la ley para ellos en tanto y cuanto decidan ingresar a este nuevo régimen. Es voluntario y su derecho está garantizado. Si alguno de los trabajadores del Perú piensa que con esto podríamos vulnerar su derecho, es falso. Todo lo contrario, señor presidente. Lo que ponderamos es un criterio realmente de un estadista, de un Estado que sueña con la modernidad en el futuro. Por lo pronto, ponemos a disposición del Parlamento este texto sustitutorio, señor presidente, que estoy seguro han dado lectura a los señores parlamentarios. Agregar a ello, presidente, que ese término voluntario quede siempre y que no es por los 6 años o por los 7 años que dure el proceso de implementación. Puede ser por todos los años que le resta al funcionario para concluir su periodo y poder ser accesible a la jubilación que le corresponde de acuerdo al derecho. Presidente, por todo lo demás, hemos tratado de recoger todas las opiniones y todos los temas concernientes a lo que se ha indicado en la sesión plenaria convocada anteriormente y hacer de alguna forma una última precisión en el artículo 80 donde decía lista de accesitarios, solamente como se ha reducido a un solo accesitario se está precisando que es solamente del accesitario. Presidente, se ha recogido, se ha consensuado, cuando usted estime conveniente someta a la votación, no obstante quedará en la presidencia y en la mesa de conducción la decisión si se puede dar apertura a algunos aportes adicionales a los que ya hemos entregado el día de hoy. La meritocracia es el derrotero a seguir, presidente, y nos reiteramos en la misma confianza de que el país tiene que estar tranquilo y que este Congreso está legislando con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Gutiérrez. A finalizar la exposición del presidente de la comisión dictaminadora, se ofrece la palabra. Pedido en primera instancia el congresista Lescano. Voy a hacer una lista de oradores de acuerdo a la... Congresista Lescano. Señor presidente, muy buenos días. El presidente de la Comisión de Presupuesto ha hecho maquillajes en una propuesta retrógrada, señor, que maltrata a los trabajadores, que desconoce, señor, derechos constitucionales y que prácticamente no va a permitir, señor, una mejor gestión en la actividad pública del Estado. Un trabajador, señor, con derechos desconocidos no trabaja mejor. Es un trabajador que está permanentemente en zozobra y aquí hay vulneración de derechos. Incalificablemente, señor, desconoce una serie de normas constitucionales. El artículo 26 de este dictamen establece las consecuencias de la evaluación y hace una clara discriminación, señor, para la progresión y el ascenso de los trabajadores del sector público. Solamente un 10% podrá ascender del personal distinguido. Solamente un 10% de los servidores públicos podrán tener la posibilidad de ascender. ¿Por qué, señor? Cualquier trabajador, señor, cualquier trabajador que demuestre que ha tenido rendimiento, que va a ser evaluado y que demuestre que tiene capacidades, tiene la posibilidad de ascender, y no solamente un 10% que va a estar sujeto a lo que diga el jefe inmediato superior, con un criterio absolutamente subjetivo, un dispositivo discriminatorio que va contra la Constitución, de permitir solamente que un 10% de trabajadores, señor, puedan ascender y el resto se queda congelado, con remuneraciones bajas. Es lo que quiere, señor, el ministro de Economía, remuneraciones bajas para los trabajadores. Remuneraciones diminutas, señor presidente, que no se puede permitir. El artículo 31.2, señor, dice lo siguiente, hablando de las compensaciones económicas,
que, vuelvo a insistir, señor, utiliza el término de compensación económica y desconoce el término universalmente reconocido por los trabajadores: remuneración. La compensación puede ser por cualquier cosa. Si se pierde unos lentes y me lo devuelven, le doy una compensación económica. Y eso no es lo que gana el trabajador. El trabajador se le da una remuneración por su fuerza intelectual o física que ha prestado a favor de los demás. Y aquí habla de compensación, señor. Pero hablando de la compensación económica, señor, en la última parte del artículo 31, apartado 2, dice que las disposiciones económicas relacionadas a vacaciones, aguinaldos y a remuneración no podrán ser materia de negociación. Es decir, la negociación colectiva vale para todo, menos para reclamar o para ponerse de acuerdo con el empleador por una situación económica, remunerativa, que es lo que permanentemente, señor presidente, en las entidades públicas se reclama. El artículo 31, apartado 31.2, última parte. Se desconoce la negociación colectiva para razones económicas. Señor, se está recortando un derecho constitucional y nos pintan ahora que esto va a ser mejor para administrar bien el Estado. No, señor, para maltratar mejor al trabajador, porque se le desconoce este otro derecho, que es el derecho de negociación colectiva. En el artículo 40, señor presidente, se vuelve a insistir, señor, que ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la presente ley. Se vuelve a desconocer la negociación colectiva para que se haga uso libremente. La Organización Internacional del Trabajo, señor, ha reconocido, ha establecido que la negociación colectiva se puede hacer sobre cualquier materia. Y acá no, dice no, sobre los puestos y la valorización de los puestos no. Así esté mal valorizado, no se puede hacer. Otra violación a los derechos constitucionales, señor, de la Constitución vigente. Artículo 42, señor presidente, el artículo 42. Solicitudes, hablando de las solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones de trabajo. Los servidores, dice, civiles tienen derecho a solicitar mejora de sus compensaciones no económicas. Es decir, yo puedo reclamar todo, pero no puedo reclamar ninguna mejora económica. Mayores sueldos o me están recortando el sueldo, no puedo reclamar, porque puedo reclamar reclamos no económicos. Entonces, señor, aquí nos están pintando una situación que es una propuesta retrógrada en materia laboral y va acorde, señor, con una política neoliberal que desconoce, señor, al ser humano, a la persona. Dele tiempo para concluir. Señor presidente, y favorece mucho al capital. Está bien, el capital que venga a invertir y que se le puede dar facilidades, pero fundamentalmente, señor, el Estado tiene que proteger a los menos favorecidos. Y los menos favorecidos, señor, son los trabajadores del país, sea del sector público como el sector privado. Y acá, señor, se maltrata, dice, señor, negociación colectiva, no. ¿Usted quiere reclamar cuestiones económicas? No, señor. Y eso es lo que más se reclama, señor presidente. Es lo que más se reclama. Y acá, señor, se vuelve a insistir en varios artículos que esos derechos de la Constitución están absolutamente desconocidos. El artículo 44, señor presidente, dice lo siguiente, hablando también de la negociación colectiva, inciso B, la contrapropuesta a una negociación colectiva o propuesta de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. Es decir, si el gobierno regional de Puno, señor, o el municipio de Cajamarca hacen alguna negociación colectiva con sus trabajadores porque se equivocaron. Dele tiempo para concluir, ya está en los minutos. Señor presidente, o quieren mejorar, no, señor, eso es nulo. Nulo de pleno derecho, no vale. La mejora económica para el trabajador no vale. ¿En qué país estamos, señor? ¿En qué país estamos donde los ingresos y la remuneración son minúsculas? Cuando mejoran el sueldo, no vale. El artículo, señor, 49K, el artículo 49K, donde hablaba el congresista Gutiérrez que se había mejorado, no se ha mejorado nada, señor. Hay un mecanismo de despido masivo.
un mecanismo de despido masivo por cuestiones tecnológicas o estructurales, pueden cerrar entidades y se van a la calle. Y le han puesto un agregado ahí que no significa nada, que tiene que pasar por la PCM, que tiene que ser aprobado por servir, que no garantiza nada, señor presidente. Si están dentro del mismo Estado, lo van a reducir y van a aprobar esos ceses o esos despidos de los trabajadores. Entonces, no me vengan, señor, a decir cosas que aquí se han dicho, que no garantiza el derecho de los peruanos. Concluya, congresista Lescano. Ya hemos sido absolutamente... Gracias, presidente, muchas gracias por su generosidad. Y la cuarta disposición, señor, complementaria, transitoria, sí es una violación, señor, vergonzosa en esta ley. Dice, señor, que los trabajadores de la 276, 728, 1057, si se pasan al nuevo régimen, dice voluntariamente, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 regímenes, porque los que no pasan se quedan con el régimen anterior. Vamos a tener 4 regímenes y seguimos creando más regímenes con esta disposición. Pero lo inaudito, señor, es que se les desconoce derechos adquiridos con esas leyes. Es como hacerlos reconocer o desconocer, perdón, señor, derechos irrenunciables. Los derechos laborales son irrenunciables. Y acá dice, si usted se pasa los derechos adquiridos con la 276, 728 o 1057, ya no valen. Se cortó todo. ¿Qué es esto, señor? Este es un atropello incalificable y así nos presentan esta propuesta que creo que el Pleno del Congreso, señor, debe rechazar esta propuesta. Muy bien. Congresista Molina. Molina, una interrupción. Gracias, señor presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista José Gutiérrez. Con su anuencia, señor presidente. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Solamente para decir que si todo está tan bonito, que si los derechos están plenamente garantizados los trabajadores y probablemente la orientación de lo acá ya está expuesto por el congresista Lescano sería recomendar a los trabajadores que sigan como están y que están con todos los derechos que le garantizan comodidad, prosperidad, meritocracia y todo lo demás. Y justamente por eso es que hemos precisado, repito, que es voluntario. La decisión de cada trabajador en poder migrar es voluntario y se dan las garantías para que ese señor siga allí donde está, donde se le brinda todos los derechos que dicen en esta tarde, o en esta mañana, perdón. En consecuencia, me permito invitarle al congresista Lescano, si puede ser tan amable de revisar, en todo caso le voy a entregar el decreto legislativo 1025, promovido en el año 2008, en el cual se establece... Dele tiempo. Gracias, presidente. Con claridad respecto a normas de capacitación y rendimiento para el sector público. Yo no creo que esta norma que está vigente haya tenido el despropósito de hacer despidos masivos. Esta es una norma vigente y está literalmente en lo mismo que hemos recogido nosotros en el proyecto de ley con relación al tema de la capacitación y rendimiento y en el punto sustancial del artículo 18 que es referente a la evaluación. Y ustedes van a ver ahí en el 18 respecto al proceso de evaluación por desempeño, es idéntico, muy similar a lo que estamos recogiendo en esta norma. La pregunta es, si esto está vigente, la 1025, ¿cuántos miles de trabajadores han sido despedidos por esta norma? Ninguna, no hay que hacer populismo barato, tampoco la hacienda pública es para la repartija. Cuidamos el futuro de los próximos gobiernos que vendrán. Dele tiempo, concluya esto. Gracias, presidente. Para hacer que sea sostenida, ese es el único propósito. No existe ningún otro criterio. Los factores de evaluación inclusive son un poquito más duros que en la que nosotros hemos incluido acá. Me gustaría que el congresista Lescano dé lectura íntegra a esta norma y esto no ha promovido ningún despido. Está vigente, señores, desde el 2008. Además, todos los artículos que corresponden al decreto legislativo 1025, el 18, el 19, las consecuencias de la evaluación. Miren ustedes, presidente, las consecuencias de la evaluación
acá se precisan con mayor detalle. ¿Cuál es la consecuencia de la evaluación? Está establecido como consecuencia de evaluación todos los dispuestos a los métodos, la formación laboral y la administración del fondo del fortalecimiento, y siguen líneas, estableciéndose además la calificación del desempeño como tema fundamental y como causal ciertamente de despido, señor presidente. Y es que la ineficacia comprobada de quienes nunca han trabajado en la gestión pública y que han solamente vivido de los sueldos haciendo y ejerciendo la dirigencia. Bien, concluya, congresista. Señor presidente, y eso es lo que queremos recomendar para ser prudentes. Estoy entregando la norma, presidente, al congresista Lescano a efectos de que tal vez sobre ese extremo pondere su posición más adelante. Gracias, presidente. Bien, inicie, congresista Molina. Señor presidente, está pidiendo una segunda interrupción el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano. Señor presidente, nosotros no hemos contradicho, señor, no hemos contradicho las evaluaciones. Nadie ha dicho que las evaluaciones son malas. Nadie ha dicho, señor, que deben ser evaluados los trabajadores y luego capacitados. Hemos dicho que el artículo 40 de este dictamen establece mecanismos de despido masivo. Es decir, que por cuestiones estructurales o tecnológicas desaparece una institución y los botan a los trabajadores. Eso es absolutamente distinto. Es decir, mañana, señor, en el Ministerio de Agricultura desaparece la sección de aguas y dicen, señor, desapareció la sección de aguas, ustedes se van a la calle. No están comprendidos, señor, en la carrera administrativa. En otro artículo, los servidores de servicios complementarios o los servidores por tiempo determinado que se hacen contratos sucesivos y que ya tienen permanencia. Mañana, señor, los van a botar a la calle. Bien, inicie, congresista Molina. Muy bien, congresista Molina, inicie su intervención. Gracias, señor presidente. Esta mañana estamos empezando a debatir una de las reformas más trascendentales. Una reforma que consiste en la administración pública, en el personal de la administración pública. En ese sentido, señor presidente, después de más de 20 años de intentos de todos los gobiernos de turno, yo lo que quiero mencionar es, señor presidente, que esta reforma es una reforma de cambio estructural, una reforma meritocrática, una reforma integral, inclusiva y profunda. La coexistencia de tres regímenes laborales, señor presidente, ha generado un desorden en la administración pública. No es posible que dentro del mismo régimen existan diferencias de remuneraciones, por más de que exista funciones iguales o similares dentro de esa función pública. Igualmente, señor presidente, también decirle de que no es también importante de que el régimen CAS, el personal del régimen CAS, gane más que los servidores públicos de la ley 276. Esas son las incongruencias de este sistema. Por eso, uno de los objetivos más importantes de esta reforma, señor presidente, es ordenar la administración pública y dar el servicio de calidad al público usuario. Igualmente, señor presidente, yo quiero dirigirme en esta oportunidad más que nada a mis compatriotas trabajadores de la administración pública que hoy día se encuentran en las calles, que hoy día se encuentran reclamando un derecho. Y justamente eso me hace recordar como en los años 90, cuando arbitrariamente se despedían trabajadores.
Pero en esta oportunidad yo quiero dirigirme a los trabajadores de que en este gobierno nacionalista del presidente Ollanta Humala no se permitirá ni se aceptará los despidos masivos. Se respetará todos los reclamos que existen dentro de la clase trabajadora. Se respetará la jornada de las 8 horas. Se respetará el derecho a la huelga. Igualmente también se respetará todos los derechos ganados a través de las grandes luchas sociales. Señor presidente, lo que existe acá en esta reforma es más que nada de que esta reforma va en beneficio del trabajador, va en beneficio del sector público. Por eso, señor presidente, simplemente decirle de que no se va a vulnerar absolutamente ningún derecho ganado por la clase trabajadora, se respetará todos sus beneficios. Para empezar, señor presidente, se respetará, por ejemplo, el pago del 100% de la CTS, los aguinaldos de diciembre y de julio. Y para empezar en este gobierno, señor presidente, el personal de régimen CAS ya goza de 30 días de vacaciones. Entonces, esos son acciones importantes de este gobierno que hay que rescatar. Y me parece que los dirigentes sindicales gremiales no están explicando adecuadamente a sus bases. Y por supuesto también hay responsabilidad de algunos congresistas que desinforman, que no dan a conocer las bondades de esta reforma que es tan importante. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Damer. Señor presidente, este proyecto de ley que llega al parecer a una etapa final, entiendo que el presidente de la Comisión de Presupuestos, más que hacer una loa de alabanzas, le ha puesto una lápida al sepulcro, porque ni siquiera nos ha explicado de qué ley se trata. Nos ha hecho una especie de... Hay una novela de un autor latinoamericano que se llama Rayuela, que es un juego para ir hacia el cielo. Nos ha ido indicando por partes inconexas, referidas de manera contradictoria, porque nos ha ido llevando al infierno del despido y de la traba burocrática del Estado. No nos ha ido llevando a un proyecto consensuado, articulado con los trabajadores, consensuado con las diversas fuerzas políticas, sino alguien lo ha estado llevando de la mano para hacer cada vez más enredado el proyecto, y voy a resumirlo en 6 o 7 puntos centrales. En primer lugar, si bien dicen que va a haber un solo régimen, en realidad estamos yendo a 4 regímenes en la administración pública, 276, 728 y 1057. Y el nuevo régimen, que va a ser solamente 10% cada año, digamos, demorará cuántos años, ni siquiera se atreven a estimarlo, porque están limitando arbitrariamente, sin decir quién establece cuál es el criterio de decir por qué solamente 10% ingresan o califican, están llevando a 4 regímenes contradictorios entre sí. En segundo lugar, plantean en el artículo 49 todas las condiciones para una ley de ceses colectivos, que si es que hay que reestructurar la dirección, si es que anularla y cambiarla por otra, hay 20 causas para decir cese colectivo. Se le pone cualquier nombre, pero en el fondo es autorizar el cese colectivo. Y la única novedad que han agregado es precisar cuál es el procedimiento para autorizar el cese colectivo. El otro elemento de cese colectivos es el régimen de sanciones en los artículos 85 y 87, en los cuales se están dando la libertad para que un jefe inmediato superior sienta que un subordinado ha incumplido 3 veces y lo pueda mandar a la inhabilitación casi definitiva. En tercer lugar, los derechos colectivos son realmente anulados. Se mantienen derechos colectivos para la parte menor del tema. Lo fundamental del derecho colectivo en los trabajadores en el régimen laboral es el derecho colectivo a la sindicalización para la negociación colectiva. Aquí se separan los sindicatos y se los convierten en asociaciones mutuales para mejorar el vestido,
para mejorar el utillaje y cosas básicas, elementales del funcionamiento de una oficina, pero se le anula las posibilidades de presentar pedidos para remuneración colectiva. Inclusive la ley es tan contradictoria que en el artículo 41 dice que no pueden darse actos que impidan la organización sindical. El mayor acto contra la organización sindical está en el propio proyecto de ley cuando dice que no puede haber negociación colectiva, pese a que la OIT lo ha reconocido a nivel internacional y así funciona. El proyecto entonces es contradictorio en sí misma. Respecto a las remuneraciones, estos 3 regímenes significan lo siguiente: un gran ahorro de recursos para el MEF, porque en esos 4 regímenes van a haber 3 que están congelados, donde no hay progresión y donde los trabajadores en cualquier momento pueden ser condenados a la nada. Y hay un régimen donde aparentemente tienen mayor CTS, pero si se divide no entre un año, no se calcula un año, sino en 3 años que se divide en cada año, es la tercera parte. Y hay un conjunto de otras medidas planteadas en los cuales uno dice, realmente lo que están haciendo es ahorrando plata. Además de despedir gente, el MEF está ahorrando recursos, recortando a los trabajadores. El tema básico que se ha dicho que esta ley permitía la meritocracia, y ese es un engaño, es una mentira. ¿Qué significa meritocracia? Que todo el sistema de la carrera pública está basado en que el trabajador utiliza parte de su tiempo en perfeccionarse, en capacitarse, y el Estado le permite esas condiciones de capacitación y así va enfrentando los retos de la administración para el servicio público. Aquí lo que hace el señor presidente es simple y llanamente establecer algunos tipos de categorías, plantear que solo 10% ascienden, establecer un mercado de capacidades donde no hay un ente rector, que debería ser la Escuela de Administración Pública, sino es un mercado de ofertas que capacitan todo dependiendo de servir y donde no hay un régimen regular de ordenamiento efectivo para la capacitación. De tal forma que lo que vamos a tener en la administración pública no es una meritocracia. Lo que vamos a tener con este es 4 regímenes, 3 de ellos congelados y otro subordinado a la voluntad del jefe, a la voluntad del que está su jefe inmediato o su administrador de ascenso. Uno dice entonces, en conclusión, ¿qué está planteando el gobierno? Dele tiempo para concluir. Un gobierno que le quedan 2 años y medio, está planteando reformar la carrera pública y reformar el Estado para el servicio al ciudadano en estos 2 años y medio. No, está planteando por lo menos 200.000 puestos de trabajo que pueden ser capturados por sus amigos, sus allegados, sus parientes, sus turiferarios, sus clientes, sus reelectores o como se le quiera llamar. Está planteando congelar a la administración pública para que dificulte, que mejore la administración pública, la administración de los servicios, con trabajadores congelados en sus remuneraciones, con una parte otra supeditada a la discrecionalidad del jefe y condenado a no meritocracia. Lo que está ocurriendo es que el Estado se va a poner en mayor crisis, los servicios al ciudadano van a tener mayor crisis. ¿Eso es la gran transformación que está haciendo la bancada de Gana Perú en esta oportunidad? No, señor presidente. Lo que está ocurriendo es que aquí, bajo la orden del ministro de Economía y Finanzas, el gran orientador de las políticas de este gobierno, lo que está ocurriendo es que están haciendo caja a costa de los trabajadores y a costa de los servicios públicos. Dele tiempo. Concluya, congresista. Concluyo diciendo, señor presidente, de que el propio dictamen tiene todos los argumentos para una acción de inconstitucionalidad. El propio dictamen presentado y los agregados que han presentado ahora en una especie de rayuela al infierno, tienen todos los argumentos para que esto sea declarado inconstitucional. Va contra todas las normas del derecho en el régimen laboral, va contra todas las normas en términos administrativos del Estado y va contra todas las normas planteadas por la OIT. Me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, tiene la interrupción. Señor presidente, yo quiero hacer notar a la representación nacional que este dictamen, jalado de los pelos, que ya desconoce cualquier principio de derecho, inclusive la división de poderes. En la 4ª disposición complementaria transitoria, señor, dice que cualquier resolución judicial o administrativa que podría reconocer derecho a los trabajadores es nula. Entonces ya, respecto a los trabajadores, debe desaparecer, señor, el Poder Judicial. Debe desaparecer el Poder Judicial porque cualquier sentencia va a ser nula. Señor, ¿qué han ido a hacer con este dictamen? Esto debe regresar a la Comisión de Presupuestos, señor, yo planteo como una cuestión previa
porque es vergonzoso aprobar en el Congreso este tipo de dictámenes, señor presidente, con este tipo de propuestas que nos han traído el día de hoy. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Dagmer. Concluya, congresista Dagmer. Señor presidente, adhiriendo a la cuestión previa, creo que este dictamen está, y esos agregados finales tienen demasiadas transgresiones a las normas internacionales y nacionales, y hay a la puerta la posibilidad de un gran acuerdo con los trabajadores. Es la oportunidad de un acuerdo con los trabajadores y no de condenar al Estado a la ineficacia y a los diversos temas que llevan a coactar las posibilidades de ejercer los derechos de los ciudadanos en el Perú. Bien, habría que precisar al congresista Lescano que interrupción no puede plantear cuestión previa. Congresista Daniela Bogatazo. Bien, si lo ha planteado el congresista Dagmer, queda la cuestión previa. Congresista Bogatazo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que nadie en el Perú, ni los propios trabajadores del Estado, ni los propios trabajadores privados, ni los funcionarios pueden decir que nuestro aparato, nuestro Estado como tal viene funcionando. Una iniciativa que busca ordenar, encaminar, iniciar un proceso de reforma que, como lo establece la propia norma, es un proceso de 6 años. Es algo que no le debemos de tener miedo. Es algo que, si por ahí tuviera algún exceso de inconstitucionalidad, existen los mecanismos aptos para todo el mundo para plantearla y hacer las correcciones que habría que hacer. Lo que no podemos hacer es quedarnos estancados año tras año, periodo tras periodo con lo mismo. Lo que nosotros tenemos que buscar es el bienestar de la población, lo que tenemos que buscar es el desarrollo nacional. Esta reforma, que se puede llamar una reforma de primera generación, tiene que dar paso a una segunda reforma, a una reforma de segunda generación que tenemos el día de hoy la oportunidad de hacerlo, y es planteando que se establezcan metas claras de cumplimiento en cada institución del Estado, en cada empresa del Estado, que deben ser cumplidas, cuantificables año a año, publicadas para que puedan ser auditadas por la población y para que puedan ser adecuadamente auditadas por el Congreso de la República. Yo creo que los análisis individuales del comportamiento muchas veces pueden resultar injustos si solamente nos quedamos en el análisis individual de tal o cual trabajador. Los sectores trabajan en equipo. Si el Departamento de Logística no consiguió lo que tenía que conseguir a tiempo, toda la institución fracasa. Si el Departamento de Asesoría Jurídica no emitió el informe cuando debió haberlo emitido, toda la institución fracasa. Entonces, la evaluación individual es absolutamente parcial. Lo que tenemos que es pensar en la reforma de segunda generación y hasta de tercera generación, y es una verdadera evaluación de los fines que cumple cada institución. Y este es un primer paso. Estamos viendo la evaluación individual, pero creo que deberíamos rematar el tema estableciendo la evaluación individual de cada institución en tanto al cumplimiento de las metas de cada sector que se ha establecido. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Guatas. Congresista Mesías Guevara. Buenos días, presidente y colegas congresistas. Hoy asistimos una vez más a discutir y a debatir sobre esta ley que tiene, en lo que a mí me corresponde, señor presidente, pensar de que tiene una orientación eminentemente presupuestal antes que laboral. Y si partimos del concepto que tiene una orientación presupuestal y no laboral, definitivamente está orientado única y exclusivamente por el término de costos. Y cuando se habla de maximización o de maximizar el beneficio a una institución como el caso de nuestro país, se habla del ingreso y del egreso. Pero en este caso estamos viendo que se está yendo por el lado del egreso. Y como siempre se está orientando por el más débil, que es el trabajador. Por lo tanto, mi preocupación, señor congresistas, al presidente de la Comisión de Presupuestos, decirle que definitivamente este proyecto de ley no cuenta con la opinión del ente rector que debe de tenerlo. ¿Quién es el ente rector? Es el Ministerio de Trabajo y no el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por lo tanto, esta ley o este proyecto de ley que tiene un concepto eminentemente presupuestal y no laboral, vemos que tiene serias deficiencias. Si nosotros aplicamos los conceptos modernos de administración, aplicados de manera estratégica a la gestión pública, vamos a ver que el círculo virtuoso para gestionar de manera adecuada lo que es el recurso humano, permítanme, colegas congresistas, graficarles cómo es la administración estratégica del recurso humano, de manera general. En primer lugar, empieza con la planificación. Luego de la planificación se va al reclutamiento, a la fuente de reclutamiento, que pueden ser internas o externas. Luego a la selección, a la contratación. Y luego de la selección y contratación viene la socialización y la inducción. Luego viene la capacitación permanente. Y de la capacitación permanente viene la evaluación del desempeño. Y luego viene el tema, en función de esa evaluación, definir si se rota, si se despide o se promociona. Y luego se cierra vía la planificación. Eso es el concepto moderno de la dirección estratégica del recurso humano y algo que lamentablemente en este proyecto de ley no encontramos por ningún lado. Y no lo encontramos por ningún lado porque definitivamente tiene un concepto eminentemente presupuestal y no laboral. Una pregunta concreta que le hago al presidente de la Comisión de Presupuesto, a mi colega José Gutiérrez, es ¿en qué manera, bajo qué argumentos técnicos dicen que solamente el 10% pueden ser catalogados como dignos de ser capacitados? Evidentemente esto es discriminatorio, esto atenta contra los derechos civiles de los trabajadores y por lo tanto esta ley no constituye realmente una promoción para el empleo digno en todos los sectores públicos. Por lo tanto, señor presidente, si nosotros hablamos estratégicamente, hablamos de manera intelectual y académica en función de este tema, vamos a encontrar que esta ley es discriminatoria y que no responde a una capacitación permanente. Aquí hablamos, o se habla en este proyecto de ley, del tema relacionado de la capacitación, pero sin embargo se dice que solamente pocos van a acceder a una capacitación. Por lo tanto, ¿cómo vamos a evaluar si no estamos capacitando a todos en general? Señor presidente y colegas congresistas, también me preocupa. Señor presidente, también ha habido una interrupción el congresista Teófilo Gamarra. Congresista Gamarra, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días a toda la representación nacional. Simplemente para hacer una aclaración con relación al artículo 26 relacionado a las consecuencias de la evaluación. Aparentemente se quiere distorsionar la figura de las evaluaciones. En todas las instituciones privadas, modernas, existen las evaluaciones y todas establecen parámetros, porque no todos los trabajadores, ¿no es cierto?, están dentro de un mismo parámetro. En ese contexto, lo que se trata de hacer en este artículo 26 es establecer parámetros en la evaluación. Por ejemplo, personal de rendimiento distinguido, personal de buen rendimiento, personal de rendimiento sujeto a observación y personal de ineficiencia comprobada. Por ejemplo, ¿quién podría ser un personal de rendimiento distinguido? Todos. Todos podrán proponer estrategias, todos serán proactivos, todos tendrán iniciativa. Tiene tiempo para concluir. Si me permite. En ese caso, señor presidente, lo que tiene que hacer el empleador es establecer los parámetros y establecer quiénes tienen esas capacidades, esas cualidades, esa capacidad de iniciativa para proponer estrategias. Todos proponen estrategias nuevas, todos proponen procesos nuevos para implementar en el centro laboral, todos proponen iniciativas para mejorar el servicio, todos los trabajadores en una determinada entidad. Si son todos, entonces estaría el 100%. ¿No? Si son todos los que tienen ese rendimiento distinguido, todos tendrían que entrar a ese rendimiento distinguido. Eso es lo que se trata de establecer de acuerdo a las calificaciones modernas, señor presidente, y creo que en este caso no se debe distorsionar el tema de las calificaciones y los parámetros que deben existir. Muchas gracias.